Bueno, ¿Se me escucha? sí, sí, los escucho a todos. Si todos me escuchan bien, por favor, háganmelo saber con un dedito arriba. Eso, gracias, Héctor. Gracias, Silvia. Bien, Rocco ha levantado la mano. Sí, te escucho, Rocco, decime, a ver. No, yo la verdad que en lo que va del año pasado leí mucho sobre lo que fue el peronismo. Por ejemplo, leí Comunidad Organizada y bueno, también cabe destacar que leí a Alejandra Durinson y, y Doctrina Peronista. Excelente, Rocco. Bueno, mirá, te cuento, lo que nosotros recomendamos desde la Escuela Superior Peronista, justamente hay uno de los puntos en los cuales recomendamos siempre arrancar por el programa de las 9 materias que preparó el general Perón y Eva Perón, que casualmente les voy a mostrar. Este es el libro de primer nivel, el cual posee las 9 materias del programa completo, donde dice materias fundamentales, doctrina y teoría de la acción política. Y ahí arranca con la materia número 1, que es conducción política. La materia número 2 es historia del peronismo. Después pasamos al plan de materias básicas, que es el principio básico de la doctrina peronista, donde ahí vemos como materia número 3 la doctrina peronista o justicialismo, su definición. Como materia número 4 vemos filosofía peronista, como materia número 5 vemos sociología peronista, como materia número 6 política peronista y como materia 6 la economía peronista. Y ahí ya, terminando con ese segundo ciclo, se pasa a lo que es las materias complementarias, que es las teorías, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y ahí se ven las tres últimas, que es organización peronista, técnica peronista del adoctrinamiento y realizaciones peronistas, que es la que vamos a terminar de ver hoy en el programa. Realizaciones peronistas refiere a todo el primer plan quinquenal del gobierno del general Perón y parte del segundo plan quinquenal del general Perón, el cual no terminó el plan porque, bueno, el gobierno del general Perón es sabido por muchos de ustedes que han estudiado historia, que el gobierno no finalizó. Fue derrocado en el año 1955 por la famosa y mal llamada Revolución Libertadora, lo que derrocó al gobierno a pesar de haber sido elegido por el voto popular, por las urnas, legitimado por las urnas. Y bueno, el gorilaje de aquella época, en aquel momento, lo derrocó. Se defecó en el voto del pueblo, en la decisión del pueblo, en todo, y derrocó al general Perón y lo manda al exilio. Por eso queda trunco la realización peronista del segundo plan quinquenal, que prácticamente la Argentina, si de haber seguido el general Perón en ese gobierno, se hubiese desarrollado lo que fue la llamada industria pesada, lo que le faltaba a nuestro país para ser la locomotora de Latinoamérica. Realmente Argentina se había desarrollado en plenitud, había una plena ocupación, donde había trabajo para todo el mundo, trabajo calificado. Por ello, nuestros queridos viejos, nuestros mayores de hoy, recuerdan con tanta emoción a este gobierno del general Perón, porque, bueno, puso el país en marcha. Veníamos de un, veníamos de un, eh,
de una etapa paupérrima. Desde el 30 en adelante, la Argentina era una Argentina decadente, entregada, y prácticamente el general Perón nos saca del pozo a toda la República Argentina, y la patria empieza a ser una patria verdadera, porque bueno, declara la independencia económica en el año 1947 en el Congreso en la Casa de Tucumán, donde nos hace totalmente independientes, donde ahí se ponen de manifiesto las banderas, las tres banderas del peronismo, la cual yo les hago mención de manera permanente, donde todo compañero y todo compañera peronista debe tener presente las tres banderas del peronismo, las cuales son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Sobre esas tres banderas está basado el pilar y el programa político del general Perón, el cual yo voy a pasar a desarrollar a partir de este momento como la última materia que vamos a ver. Hice toda esta introducción de manera tal porque ustedes ya esto lo tenían, pero quería con mucho respeto y con mucha humildad contarle al compañero que se comunicó, que se está comunicando desde Croacia, Rocco Giusetti, que va a ser cursante del curso de primavera, y me pidió para poder ingresar a la clase de hoy, para poder ver un poquito de qué se trata. Entonces, quise desarrollar todo esto de manera que él tenga claro cuál es el programa. Igualmente, Rocco, te voy a estar enviando el programa en el transcurso de la semana para que vos lo puedas ir viendo. Y desde luego, el libro de primer nivel está a disposición de todos los compañeros. Quien lo quiera comprar, quien lo quiera adquirir, lo pueden comprar y se lo podemos enviar por vía cargo a cualquier lugar del mundo. Así que bueno, el costo del libro es un costo económico, sale 10.000 pesos, nada. Así que toda aquella persona que lo quiera adquirir es accesible. 5 euros Como más lo o dice, menos. claro, más o menos 8 euros, Rocco, sí. Y bueno, más el envío, que el envío, bueno, tiene un determinado costo a determinado lugar del país de la Argentina o a un lugar del mundo, ¿no? Desde luego. Pero miren, como dice nuestro querido compañero y amigo, el licenciado Ruller, el cual soy su coordinador, colaborador de la Escuela Superior Peronista, a veces gastamos 7, 8 mil pesos en un sándwich de milanesa. Y bueno, ¿por qué? Porque tenemos que alimentar el cuerpo. Muy buen ejemplo me puso. ¿Y cuándo alimentamos el espíritu? ¿Cuándo alimentamos el alma? Porque el alma se alimenta con libros, con conocimiento. Entonces, ¿qué mejor que alimentar el espíritu también que invertir para ustedes? Porque esto es algo personal, esto no es en beneficio de nadie, sino es para ustedes. Leer a Perón es algo placentero y es algo que te cambia la vida, porque como no me voy a cansar nunca de reiterarlo, el peronismo es una filosofía de vivir, una forma de vivir, una forma de actuar, una forma de hablar, una forma de hacer, de realizar, de crear para uno mismo, para gobernarse uno mismo dentro de su casa, de su hogar y llevar adelante una política peronista junto a su familia. Es algo realmente maravilloso el peronismo. No es solo un plan de gobierno para gobernar la República Argentina, que bienvenido sea, que es lo que nos hace falta, sino es un plan de vida, un plan de una adaptación de vida, una filosofía de vida para cada uno de ustedes. O sea que este conocimiento queda para ustedes en su mochila y en su bastón de mariscal, que es la palabra de cada uno de ustedes. La prédica es el bastón de mariscal. Quiere decir que con un libro de esto, ustedes, en mesa de rueda de café o de mate en la unidad básica, pueden leer juntos a Perón, comprender juntos a Perón y quizá cambiar la vida de muchos y de muchas argentinas para vivir mejor, desde acá, desde el espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino también hay que alimentar el espíritu. Bueno,
Comenzamos, compañeros y compañeras. La doctrina peronista o justicialismo. Bien, las realizaciones son siempre colectivas con el pueblo. La gente tiene que hacer sus propias reflexiones hasta que los argentinos no advirtamos que el país es una construcción colectiva y solidaria. Vamos a tener problemas, nos dice Perón. Militante peronista, expresidente o presidenta de la República Argentina por 2 periodos consecutivos, en 2007 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner. En este caso hace mención acá el licenciado Rugger, más de 100 años esperando al general Perón. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Totalmente de acuerdo. Hay veces que los dirigentes dicen, se pasan los 4 años de gobierno y dicen, y no se hace. Entonces, es importante esto, decir, pero hacer. Y esto en casa pasa lo mismo. En casa, tanto el jefe como la jefa de familia que conduce a su familia, a sus polluelos, tiene que decir y tiene que hacer, porque si dice, en algún momento el hijo, la hija, el amigo, la amiga le va a decir, che, decís, pero no haces. Entonces, se dan cuenta que es una filosofía de vida. Esta frase define cuál es la realidad concreta y objetiva y trascendente que llena la vida de nuestra comunidad nacional, bajo la eminente conducción del general Perón. Su consideración y análisis no puede ceñirse a una mera enunciación de obras. Nuestro enfoque tendrá que ser más amplio, buscando de entre lo realizado el por qué y para qué se ha realizado. Procuraremos desarrollarnos armónicos y conceptualmente estructurados, que lleguen a la esencia de la decisión concretada en una obra peronista. Más de 100 años esperando al general Perón. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Veremos que la actualidad de la nueva Argentina está formada por un conjunto ciclópeo de realizaciones que tienden todas, sin excepción, a que en nuestra patria el hombre, la mujer, pueda vivir plenamente en comunidad. Lo construido, materializaciones de la aplicación de una doctrina nacional, ha tenido como objetivo inmediato al hombre y la mujer de nuestra República, su mejoramiento, su mayor posibilidad, su mayor comodidad y seguridad, nos dice el general Perón. Y es verdad, más de 100 años esperando al general Perón, realmente para aquellos que tienen presente la historia de la Argentina, es verdad. Hoy, nuevamente, ha pasado muchísimos años después del gobierno del general Claudio, Perón. Bien, sí, adelante, te escucho. sí, eh, sh- yo me he ido informando sobre la historia argentina porque quizá no sabe, pero yo opino que tanto Croacia como todos los Balcanes se asemeja mucho, ojo, a, a Latinoamérica, ya sea por la historia mucho enquilombada, que eh, por la cultura y todo eso, y también por los aportes que dieron, por ejemplo, eh, el que inventó la huella dactilares fue argentino, pero era croata, y un croata también, Faust Vrancic, que es de esta zona en donde yo estoy, inventó el paracaídas, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saberlo, Y
Y es también más, te digo, la doctrina peronista se basa también sobre la de Rerum Novarum de León XIII. perfecto, sí señor, la doctrina social de la Iglesia. Y sabés que, aunque vos no lo creas, hoy lo hablábamos, Perón tuvo un ministro de Educación que era de origen croata, el ministro Ivanović, que fue ministro de Educación de Perón, Ivanišević, y bueno, sí, exactamente, exactamente. Bueno, en continúo, realidad mirá, era vamos a ir. montenegrino. Sí señor, correcto. Vamos a continuar ahora con una síntesis histórica, que es la reseña de la situación del país hasta el advenimiento del líder. Dice así: una breve recorrida por la historia patria desde el 9 de julio de 1816. Declaración de la independencia política en San Miguel de Tucumán, hasta el momento en que aparece a la vida pública nacional el coronel conforme a la concepción que en la materia postula nuestra doctrina nacional, en 5 etapas a saber. Tenemos la independencia política, que es la voluntad de las provincias unidas de Sudamérica del alto carácter de una nación libre e independiente. Y ahí nos habla la historia de unitarios y de federales. Era una minoría urbana, selecta y europeizada en su cultura. La primera, los unitarios. Y después nos habla de una masa gregaria, campesina, rodeando a sus caudillos, la segunda que habla de los federales. Define en esa parte. En tercer lugar tenemos la oligarquización del país, que coincide con el mal llamado periodo de organización nacional, que va desde 1850, que tuvo lugar la organización estatal, no la organización nacional. Recién ahora estamos realizando la organización nacional, nos dice el general Perón en esa etapa de su gobierno. Y acá nos habla de que Urquiza es elegido presidente para el periodo 1854-1860. Que bueno, hay una, si se quiere, se podría desarrollar de Urquiza muchísimo, pero bueno, será para otro momento, porque si no se nos va a hacer larga la clase. Miren, acá hay una reseña de la situación también, donde a colación de lo de Urquiza nos habla de la batalla de Pavón. Justamente la batalla de Pavón, donde ahí Urquiza abandona el campo de batalla. Que todos se miraban, se explicaban, para aquellos que lo saben, se retira Urquiza con sus tropas. Todos se preguntaban por qué, qué es lo que estaba pasando. Bueno, había un acuerdo con Mitre y había un acuerdo con el imperio portugués en ese momento, en esa época, que tenía mucha injerencia sobre la República Argentina o sobre el territorio argentino, el imperio portugués. Ahí pasa a ser, bueno, el dueño de los destinos de esa obra, ¿no? Después ahí pasa otra etapa con la llegada de Roca al gobierno en 1880. En este periodo el país se oligarquiza. Y bueno, de un lado, una minoría llamada a sí misma selecta, con una concepción clasista de la política argentina, que le hacía creer que el gobierno debe ser de los más capaces del otro. Y la masa popular era burlada y olvidada y postergada de la clase dirigente. Pero reclamando siempre el respeto de los derechos y la participación activa en la vida nacional. Otro concepto era el entreguismo económico, que tenía que ver con el proceso de oligarquización, que continuaba en el sentido de
afianzar el régimen y la entrega seguía a medida que se iba desarrollando la economía nacional dentro de un sistema colonialista, similar a lo que estamos viviendo actualmente hoy, compañeros y compañeras. Los partidos populares eran aumentando su gravitación hasta Irigoyen. Y después hay un último concepto en el cual es el entreguismo total, que habla de lo social, de lo político, lo económico, lo cultural, etcétera, que es coincidente con la década infame del peronismo y con la actual década hoy, lo que estamos viviendo en esta etapa. Es muy coincidente, muy similar a antes de la llegada de Perón estaba la década infame. Bueno, quizá en el correr o en el devenir de los años, ¿por qué no llegue, como yo siempre se lo digo, que tenemos la ilusión de que llegue, no digo un Perón, pero que llegue un presidente a la Casa Rosada adoctrinado, con las bases doctrinarias, de manera tal que si llega con la base doctrinaria va a aplicar un programa de gobierno peronista y saldremos de esta década actual infame que estamos viviendo. Bien, continuamos con la próxima filmina. Una cosa, Sí, puede te ser escucho. que también puede ser que también Menem se haya inspirado en lo entreguismo económico de Urquiza. Sí, señor, ha hecho un gobierno liberal, un gobierno muy liberal, un gobierno de entrega, que, bueno, llegó en su momento, en los años 90, con una campaña engañosa, bueno, que decía que bajaba el Tigre del Llano, bajaba del norte hacia lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, con el que no los voy a defraudar. Pasaron 8 años de gobierno y quedamos los argentinos muy defraudados y muy endeudados, sobre todo, porque fue un presidente que tomó mucha deuda externa nos dejó, como actualmente el presidente actual. Hubo Y solamente también 2 presidentes. le vendió también armas ilegalmente a Croacia y a Bosnia, si mal no me equivoco. Sí, similar a lo que vos contás de Bosnia. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, continuamos. Vamos ahora a desarrollar el periodo revolucionario. Y acá habla Eva Perón habla, donde nos dice, el coronel Perón siguió desde el primer momento de la revolución del 4 de junio un camino distinto del que siguieron los demás hombres de la revolución. Este no consistía en cambiar un gobierno por otro, sino en cambiar la vida de la nación. A ver, ustedes se acuerdan que en clases anteriores repasamos lo de lo que fue el movimiento del GO, el Grupo de Oficiales Unidos. La creación del Grupo de Oficiales Unidos se terminó de concretar en el plan que dio Farrell el 4 de junio de 1943, donde Perón era parte, el coronel Perón era parte del Grupo de Oficiales Unidos, pero Perón venía con un plan, y del 43 al 45, cuando llega a ser presidente de la República Argentina, durante esos 2 años, desde la Secretaría de Previsión y Trabajo, comenzó con el diálogo, y sobre todo el diálogo empezó a escuchar a los trabajadores. Porque lo más importante que puede llegar a tener un futuro presidente o un jefe de Estado es no hablar tanto, sino escuchar. Escuchar a los empresarios, escuchar a los trabajadores, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los estudiantes. Cuando uno tiene la virtud de escuchar, puede hablar y responder con propiedad, sobre una base de análisis justo, libre,
como debe ser el pensamiento de cualquier peronista, si se quiere, revolucionario. Justo, libre y soberano. De esa manera. Y acá Eva también nos dice que la revolución del 4 de junio no tiene de peronismo más que la proclama, porque para nosotros, lo quiero dejar bien aclarado, dice Evita, la verdadera revolución es la del 17 de octubre. Claro, ahí está, porque desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre pasan 2 años y medio, y en ese trayecto el compañero, el coronel Perón, se dedicó a conversar con todos los ciudadanos del país, en su gran mayoría con compañeros de los sindicatos, compañeros trabajadores, compañeros empresarios, de todo el ámbito, del ámbito académico, del ámbito religioso. Formó una idea, todo el mundo, él escuchó a todo el mundo y todo el mundo lo escuchó a él. Y es ahí donde se hizo esa hermosa partitura, la cual termina en la revolución del 17 de octubre, porque todos salen a defender a Perón porque lo habían escuchado a Perón y lo habían entendido y lo habían comprendido. Si no, no sale nadie. Ese es el tema. Salieron porque lo comprendían, porque justamente, ¿vieron cuando yo les digo en la unidad básica hay que conocerse? Que hay que hacer ronda de mate, ronda de café, trabajar en la doctrina, y hay que conocerse. Porque cuando uno conoce al compañero, al que está del otro lado, lo escucha, lo respeta, le habla, bueno, ahí es donde empieza a abrirse el corazón, la solidaridad, el espíritu, donde empieza a haber afecto, donde se empieza a construir relaciones humanas. Entonces, es importante el conocerse, compañeros. Por eso yo, cuando empezó el curso, que empezamos nosotros, claro, así es, Nicolás. Cuando empezó el curso yo les dije, la primera semana se agarraban todos de los pelos, discutían en el grupo, por esto, por aquello, por lo otro, porque yo defiendo a fulano, yo defiendo a Mengano. Y después de 3 meses se terminaron todas las discusiones, porque todos empezaron a comprender que el peronismo es uno solo. Y al comprender que el peronismo es uno solo y que es una filosofía de vida, se terminan todas las discordias, todas las diferencias, todas las peleas. ¿Y qué viene? Viene el respeto entre compañeros, viene la solidaridad entre compañeros, viene el afecto entre compañeros. Entonces, ¿se dan cuenta que esto es una filosofía de vida? ¿Se dan cuenta que estamos finalizando el curso y en el grupo de WhatsApp nadie más, pero nadie más, discute, se pelea, se agarra? No hace falta. ¿Por qué? Porque todos pasaron por el nivel doctrinario y hoy son todos compañeros participantes con un nivel doctrinario. Terminan ustedes este curso siendo futuros cuadros de base para su organización. Miren qué interesante, qué importante. Y que todo esto ustedes lo van a bajar en su unidad básica, en su agrupamiento político, en su sindicato, en su organización. Los objetivos fundamentales, compañeros y compañeras, de nuestra doctrina son, nunca se lo olviden, nunca se lo olviden, nunca son objetivos personales, sino es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, de nuestra patria. Bueno, respecto a lo que fue el advenimiento del general Perón, en cuanto a lo que es realizaciones, hay cantidad de realizaciones para enumerar. Imagínense que el programa de gobierno, Perón hizo consultas a todas las provincias de la Argentina y todo el mundo le reportaba por correo sus ideas, todo lo que había que realizar, todo lo que necesitaba cada pueblo, todo lo que necesitaba cada provincia, obras de envergadura y obras pequeñas, creación de bancos, creación de clubes, creación de escuelas, creación de hospitales, creación de líneas férreas, creación de lo que fue la vía, el transporte marítimo, el transporte fluvial. Bueno, hubo muchísimo para hacer.
Y bueno, en cuanto a lo legislativo, las reformas sociales que deja el coronel Perón, encaró la nueva concepción institucional de relaciones del movimiento obrero con el gobierno. Creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, hoy, en el momento del gobierno de Perón, un ministerio. Hoy una secretaría, degradado porque el trabajador prácticamente no es nada, despojado de todos sus derechos. Miren la diferencia. Ello ocurrió el 27 de noviembre de 1943. Bajo los decretos, ahí también entró el aguinaldo, los tribunales de trabajo, la jubilación de empleados de comercio, el estatuto del peón rural. Se empezó a legislar y empezó a haber derechos para todos los trabajadores. Dejan de ser todos explotados, donde viene también una parte de lo que es una reforma económica a través del Consejo Nacional de Posguerra, que esto arranca el 6 de septiembre de 1944. La nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y del Instituto Mixto de Reaseguros del Banco Industrial. En cuanto a reforma política, el pueblo recuperó su soberanía política el 24 de febrero de 1946, fecha la cual gana la primera elección por primera vez en la vida el peronismo. Porque el peronismo nace el 17 de octubre con el general Perón, pero el general Perón del 17 de octubre del 45 al 24 de febrero del 46, en esos 6 meses, fue la campaña proselitista del peronismo, fue a elecciones y el 24 de febrero gana el peronismo por primera vez y es gobierno. Y asume el 4 de junio de 1946. Miren ustedes, ¿no? La misma fecha del 4 de junio del 43, cuando llega el GO al poder. La misma fecha. Increíble. Bueno, continuamos. Hay una consolidación y una prosecución de las reformas en lo social, económico y político en mensajes del general Perón. A ver, por ejemplo, el 24 de febrero del 46 triunfa Perón contra la llamada Unión Democrática. De triste memoria, los mal llamados partidos populares, radical, conservador, socialista, comunista, etcétera, dirigidos por el embajador norteamericano, en ese momento era Braden. Bueno, hoy actualmente, hace escasos 15 días, nos pasó lo mismo. El embajador norteamericano, nombrado por el presidente Trump, dice que va a venir a la Argentina a controlar a los gobernadores en las provincias y a decirle lo que tiene que hacer, cuando somos un país soberano. Claro, la mela, exactamente. Muy bien, Rocco. Muchas gracias por el aporte. Estás informado. Bueno, en aquel momento eran los partidos populares como el radicalismo, conservadorismo, el socialismo, el comunismo. Bueno, hoy también. Hoy se han juntado en contra del peronismo el radicalismo, el PRO, los libertarios. Bueno, todo lo mismo. La famosa mal llamada Unión Democrática la tenemos de vuelta. Se reitera todo de nuevo. Tal cual, tal cual. Bueno, el 4 de junio del 46 presta el general Perón juramento ante la Asamblea Legislativa y da lectura a su primer mensaje. 4 de junio del 46. 3 años después asume el general. El 26 de junio del 46 vuelve Perón al Congreso, 20 días después, y declara inaugurado el primer periodo peronista de sesiones. Y ya después, en plena etapa de gobierno, el 21 de diciembre, se promulga la ley 12.921, que convirtió en instrumento legal los decretos, leyes de especial importancia, dictados entre el 43 y entre el 46. Todo en la labor parlamentaria y el trabajo de los equipos a los cuales Perón había consultado, que nada más y nada menos que le había consultado a ¿quiénes? Al pueblo, a cada rincón de la Argentina le consultó y todo el mundo por correo le escribía
y le enviaba la propuesta. Y de ahí extrae la famosa doctrina peronista, porque todos dicen, ¿de dónde sale la doctrina? Sale del seno del pueblo. De ahí la sacó Perón. Es como cuando uno dice el Miguel Ángel, la obra, la obra que hizo de arte Miguel Ángel. ¿De dónde la sacó? No, ya estaba ahí, él fue y la diseñó y estaba. Bueno, esto es arte, el arte de crear. Perón era un creador. Por eso nosotros en la doctrina decimos que debemos ponerla en práctica y también ser creadores. Cada uno de nosotros ser creadores en el ámbito donde nos desarrollamos, en nuestra unidad básica, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Siempre hay que estar con la doctrina presente y tratar de ser un creador. Conducir es crear, compañero. Conducir es crear. Bueno, vamos a hacer mención, no de todo, porque si no se va a hacer muy largo, de los decretos, leyes dictados en ese periodo del 43 al 46. Miren, ahí se creó el Estatuto del Periodista, el Estatuto del Peón, el Estatuto del Médico, el laudo para lo gastronómico, el salario vital y móvil, el salario básico, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el turismo obrero, el centro de veraneo, la justicia de trabajo para la aplicación armónica y progresista de un nuevo derecho del trabajador y la creación del Instituto de Previsión Social. Todos estos derechos que puso Y el también peronismo las hoy, universidades públicas gratuitas, si mal no me sí señor, equivoco. también, sí señor, tal cual, muy bueno el aporte. Tenemos después la exposición del primer plan quinquenal, que es la nacionalización de los teléfonos, la adquisición de los ferrocarriles, la repatriación de la deuda. Y el 24 de febrero del 47 lanza los derechos del trabajador. Un año después del plan de gobierno, él asume el 24 de febrero. Al año lanza los derechos del trabajador. Realmente impresionante el general Perón en su gobierno. Bueno, y acá vamos a pasar a desarrollar ahora lo que fue el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal es el primer intento de realización de una obra orgánica de gobierno proyectada en el tiempo. A ver, teniendo en cuenta los recursos a emplear, la riqueza a movilizar y a crear, y obviamente los fines sociales, políticos, económicos que había que cumplir dentro de una concepción revolucionaria de la vida argentina. Y ahí Perón nos dice, queremos realizar una gran obra, poner el país simultáneamente en marcha, con unidad de concepción, que es la idea del plan, y con unidad de acción, que es nuestra voluntad de realizarlo. Por eso siempre les reitero, compañeros y compañeras, en sus grupos o conjuntos de personas en los cuales ustedes desarrollan ideas, en su organización política, es muy importante que todos posean la unidad de concepción a través de la doctrina. Porque si todos poseen la unidad de concepción, todos van a ir siempre para el mismo lado y todos van a patear siempre para el mismo arco. Es la idea del plan. Porque ustedes para elaborar un plan, todos tienen que tener unidad de concepción. ¿Para qué? Para que ese plan después llevarlo a la acción. No sirve de nada que unos vayan para un lado y otros vayan para el otro. Sirve que ustedes a través de la doctrina logren esa unidad de concepción para la unidad de acción. Bueno, acá también hay, para enumerar, bueno, muchísima cantidad de recursos que se ponen en marcha en el plan quinquenal. Por ejemplo, se pone en marcha lo que es en la parte política los derechos electorales de la mujer, que fue el voto femenino.
cuanto a salud pública, el Código Sanitario. En cuanto a educación, el Estatuto Universitario y la gratuidad en las enseñanzas. Y en cuanto a justicia, fue la extensión del fuero de trabajo a la jurisdicción federal. En cuanto a defensa nacional y economía, se pone como obra social, se pone en marcha la vivienda y la previsión social. En cuanto a energía, se ponen en marcha todo lo que es combustibles sólidos, todo lo que es la minería, por ejemplo, el carbón o combustibles sólidos, hay un montón. Después, en tema de combustibles vegetales, también habla del carbón, la construcción de grandes diques, que son obras de aprovechamiento en cuanto para generar todo lo que tiene que ver represas hidroeléctricas. Después pone en marcha organismos de planificación para contralor y verificación del cumplimiento de los planes, que siempre es importante esto de controlar uno puede tener unidad de concepción y unidad de acción, pero siempre tiene que tener un contralor de todo lo que realiza para ver si se realizó bien o se realizó mal y en qué mejorar siempre los planes que uno tiene como organización política. Se entiende, compañeros, que uno baja la doctrina a su territorio, a su organización política y pone en marcha la unidad de concepción, la unidad de acción y después controla lo que hicieron para no reiterar las cosas que salieron mal y reiterar las cosas que salieron bien. Perfecto, Nicolás. Entiendo que lo comprendiste perfectamente. Bueno, hago un ejemplo, sí, te escucho. Bueno, yo como soy italo-croata, bueno, mitad y mitad, opino que tanto como por Croacia y como por Italia, que están viviendo por debajo del águila norteamericana, ya no hay más una soberanía económica y política. Y de hecho, para mí, que quiero instalar en esos dos países el peronismo, y se me hace difícil porque, como te lo venía ya planteando en WhatsApp, para mí, en países en donde no hay, como sería independencia política y soberanía económica, es muy difícil y raro que se instaure un régimen de justicia social. Claro. La única manera de poder volver a un programa de ese estilo es encontrar dentro de los habitantes de nuestro pueblo, volver a recrear la conciencia social para que ese pueblo entienda y pueda votar a un programa de gobierno que contenga esas tres banderas, las que vos acabas de mencionar: soberanía política, independencia económica y justicia social. Pero necesitamos que el pueblo tenga conocimiento. Hoy el pueblo aquí en la República Argentina está sin conciencia social. No es un pueblo en realidad. Es una masa inorgánica sin el conocimiento adecuado de la política y que ha votado cualquier cosa y que ha votado un programa el cual es perverso, mentiroso, que le ha quitado la gran mayoría de los derechos al pueblo argentino y ahora el pueblo no sabe dónde meterse porque se encuentra prácticamente desnudo. Entonces, se aprovechan del grado de ignorancia en cuanto al desconocimiento de nuestro pueblo. Ese es el problema. Entonces, por ello, estos cursos de conciencia nacional, porque justamente lo que necesitamos son predicadores y predicadoras que vayan a su pueblo, a su organización política y puedan hablar con los vecinos y con las vecinas para que no nos vuelva a ocurrir nunca más, pero nunca más, un gobierno de esta índole. Porque la verdad que la Argentina, de seguir así, con un gobierno así, en 2 años desaparece, sinceramente. Bien,
Continuamos. En cuanto a lo que es La acción Argentina social, desaparece, compañero. Me, me, me se encendió la lamparita y estás definiendo el entreguismo hacia Israel, a Israel de Patagonia, me imagino, calculo. claro, totalmente, totalmente, muy bien, así es. El pueblo argentino con conciencia social puede despertar. Y obviamente que también eso tiene que ver con la defensa nacional del territorio. Desde luego, compañero, es así. Bueno, vamos a desarrollar ahora la parte de trabajo, la de previsión y la de educación. La de trabajo habla de lo que fue el derecho a la libre asociación, se creó la Dirección Nacional del Servicio de Empleo. Esto es toda la obra del plan quinquenal, ¿eh? Aquí, por eso la materia se llama Realizaciones Peronistas. Acá vamos a mencionar toda la obra completa del general Perón. Y es más, les puedo sugerir a todos y a todas que en sus ratos libres, en sus fin de semana, en sus feriados, hagan cine. Y les voy a sugerir que busquen en YouTube la película o la obra cumbre de Leonardo Fabio, el cineasta de Leonardo Fabio, la película que se llama Sinfonía del Sentimiento. Ah, ya la vi. Sinfonía del Sentimiento. Bien, bueno, son 6 capítulos, tienen una duración aproximada de 60 minutos cada capítulo. Ahí está todo, se puede visualizar toda la obra del general Perón. Realmente se van a enamorar del peronismo, se van a enamorar del peronismo cuando vean esa obra cumbre que fue Sinfonía del Sentimiento. ¿Y por qué sinfonía? ¿Por qué le ponen sinfonía? Porque las sinfonías cuando se crean son únicas. Y el gobierno de Perón, sinceramente, fue una sinfonía, fue algo único. Por eso se lo recuerda después de 70, 80 años, se lo sigue recordando con tanto amor. Por eso uno es a veces fanáticamente peronista, porque no hubo un gobierno superador todavía, no hubo nadie que haya superado el gobierno del general Perón. Hubo gobiernos que intentaron o que fueron similares, totalmente de acuerdo, pero como el del general Perón, al momento, nadie. Bueno, muy bien. Bueno, me encanta que respondan de esa manera y que les guste, compañeros. Vamos a continuar ahora con lo que fue la acción económica, donde desarrolló ahí una acción agraria, una acción forestal, una acción minera, combustibles. En cuanto a combustibles, se puso en marcha todo lo que fue el tema del petróleo, se incrementó el 40% las reservas de nuestro país. En cuanto a gasoducto, en aquel momento se puso en marcha lo que fue Comodoro Rivadavia. Después el carbón mineral se ubicó en el yacimiento Presidente Perón de Río Turbio, en Santa Cruz, la existencia de 350 millones de toneladas de carbón. Realmente impresionante. En cuanto a obras hidráulicas, se encauzó lo que fue todo lo que es las corrientes de agua, lo que fue la obra de riego, la de regulación de ríos, se habilitaron diques, eh, el Juncal de Santiago del Estero, el Niwil de Mendoza y el Escava de Tucumán. Se iniciaron obras de diques en Los Molinos en Córdoba, en Florentino Ameghino en Chubut, en Las Pirquitas en Catamarca, en La Florida en San Luis. Bueno, en cuanto a industrias, se instalaron en el país 20.000 industrias nuevas. Se erradicaron 200 de origen extranjero y bueno, y los salarios obviamente que subieron de 2.000 millones de pesos a 8.500 millones de pesos. O sea que el salario se triplicó. O sea, es como que ahora en este momento, no sé, viniera un gobierno peronista y triplique el salario de cada uno de ustedes por 3. A lo que ustedes ganan, bueno, 3 veces, triplíquenlo y bueno, claro.
¿Cómo no les va a cambiar la vida? Desde lo económico uno empieza a consumir y a progresar, que es lo que necesita el ser humano, progresar, pero buscándole la armonía siempre desde lo doctrinario. Ustedes son compañeros doctrinarios, entonces no solo el consumo material, sino el espiritual. Hay que alimentar el alma y hay que alimentar el espíritu, aparte de las cosas materiales que uno necesita para vivir. Pero no olvidarse nunca del corazón, del alma, del espíritu, y de ayudar a despertar a los demás en la misma tesitura. En cuanto al desarrollo, desde el 9 de julio del 47 fue la declaración de la independencia económica en Tucumán, que lo reiteramos hoy al principio. Ahí donde cuando declara la independencia económica, que ya éramos un país soberano y un país económicamente independiente, ya nadie viene de afuera a monitorearte, a decirte lo que tenés que hacer, ya no existe más un Fondo Monetario Internacional, empieza a ser libre una nación, empieza a ser libre. Entonces, ¿cómo no recordar un gobierno que liberó a la nación argentina del yugo del inglés y de los norteamericanos en ese momento, que eran los imperios y son los imperios de la época, los cuales someten de manera permanente a los países para poder, de alguna manera, esquilmarlos y llevárseles sus recursos, nada más y nada menos que para eso. Por eso nos desordenan, por eso nos dividen. Nos prefieren divididos, todos peleados, todos enfrentados, todos incomprendidos. Y bueno, nosotros somos un movimiento nacional y el movimiento nacional para recuperarlo es a través de la unidad nacional. Si nosotros no recuperamos la unidad nacional, el enemigo nos quiere divididos. Siempre nos va a querer divididos, porque si nos tiene divididos, nos roba todo lo más que puede en el menor tiempo posible. Entonces, cuanto más unidos estemos, menos nos van a robar. Es esto, es sencillo esto, compañeros. Bueno, ahí se desarrolló también una política crediticia, que es exponente de la nueva política crediticia de lo que fue el Banco Industrial, que fue un poderoso organismo formidable que desarrolló y obviamente que dejó un testimonio del sentido eminentemente nacional, dado al crédito por el gobierno del general Perón. Después también se generó una política impositiva, sin tanta presión, sin tanta carga fiscal, hubo más distribución, y obviamente que eso entró en la reforma constitucional de 1949, donde recogió esa premisa, y justamente manteniendo el principio de la equidad que contenía la anterior constitución. Y bueno, desde ahí se adopta de la proporcionalidad como base de las cargas públicas, compañeros. Bueno, se desarrolla también el transporte, donde allí hay adquisición y nacionalización de los sistemas de transporte. Se cumple la necesidad anhelada de largo tiempo, reafirmando nuestra nacionalidad libre y soberana. O sea que, aparte de lo que fue los ferrocarriles en sí mismos, pasaron al poder. Después se hace la compañía de transporte Expreso Villalonga, el Cóndor Sociedad Anónima. Transporte marítimo, se pone en marcha la flota mercante Elma. La aviación mercante, que fue la aerolínea argentina. La aerolínea de bandera que hoy todavía permanece y la quieren privatizar a toda costa. Se hace la terminal Ministro Pistiarini, que es Ezeiza, el aeropuerto actual. El aeropuerto internacional de Ezeiza lo hace el ministro Pistarini y lo hace junto al general Perón en el gobierno del general Perón. Yo les pregunto sí, a ustedes, no me equivoco, cuando vos Sí, dijiste aerolíneas eh, y la privatización que quiere hacer ese Cipayo que está en la Rosada, estaba en tal línea citando a Flybondi. claro, bueno, ahí tenés, bueno, pero ahí tenés, mirá, ahí tenés una buena referencia. Yo les iba a preguntar a ustedes,
¿Cuántos aeropuertos realiza el general Perón y en cuántas provincias argentinas? Revisen el programa político. ¿Y cuántos aeropuertos hizo Macri? ¿Cuántos? 4. Ni uno. En el primer Ni uno. en los gobierno peronista, sacándolo de Menem por obvia razón, se hicieron 5 aeropuertos y se mejoró el de Seiza, si mal no me equivoco. Sí, señor, es correcto, es correcto. Has revisado la obra de realización del general Perón, Rocco. Muy bien, muy bien. Bueno, y acá en cuanto a lo que fue puertos, se constituían verdaderas posiciones de capitales extranjeros de donde los argentinos en su misma patria tenían la sensación de caminar por tierra extraña. Y hoy esos puertos son argentinos y nos alienta el orgullo de haber reconquistado esos pedazos de suelo argentino. En la etapa del general Perón, hoy muchos de los puertos están frotándose las manos desde el extranjero para privatizarlos. O sea, no tenemos ni soberanía política ni independencia económica. Necesitamos urgentemente un programa de gobierno peronista con un peronista o un presidente doctrinario que ponga en marcha un plan de gobierno peronista y poder volver a recuperar todas las realizaciones que se lograron en el gobierno del general Perón. Hace falta un Puede ser un presidente Grabois. y puede estar entre nosotros, Rocco, puede estar entre nosotros el compañero o la compañera que en algún momento se pueda hacer cargo de los destinos de la patria. Por eso estamos trabajando en el tema doctrinario, porque adoctrinar es crear, y predicar la Y doctrina, también uno está aquí, creando permanentemente compañeros y compañeras con conciencia social. Y puede llegar a salir desde ahí, ¿por qué no? Puede ser, sí, un nombre como ese que vos acabas de nombrar o tal vez otro. Lo importante es que aparezca ese y líder que o estamos necesitando. también una como Fernanda Davelta, que hoy es candidata a la quinta sección electoral de Sí, Mar del señor, Plata. tal cual, Fernanda. Sí, sí, también una compañera, un compañero, puede ser. Bueno, en cuanto a lo que fue las consideraciones generales del plan económico, podemos nombrar que después de la Primera Guerra Mundial, aunque parezca paradójico, la pagaron los países neutrales, las colonias y las semicolonias. Entre las medidas adoptadas por el general Perón y que impidieron un nuevo escamoteo al esfuerzo del pueblo argentino, merecen destacarse. Se defendió los precios de los productos. No se importaron los que no se quiso imponer. Se repatrió toda la deuda externa y se adquirió los servicios públicos, ferrocarriles y teléfonos. En cuanto a causas internas, podemos mencionar la sequía persistente en 2 años, reduciendo la producción agropecuaria, y el aumento sostenido del consumo, consecuencia de mejores condiciones de vida. El ritmo lento del aumento de la producción. En cuanto a lo que es el desarrollo del el primer plan quinquenal, recién terminamos de mencionar parte de la obra del general. Ahora vamos a entrar en la etapa del segundo plan quinquenal, que es el segundo gobierno del general Perón, el cual les conté que no se pudo terminar porque tuvo un golpe Ese 16 de institucional el junio gobierno del general Perón. de Sí, señor. 1955, Sí, 13.000 señor. toneladas de bomba acabaron con la vida de 300 personas y dieron 1.300 personas más y Sí. golpearon Plaza de Mayo y sus alrededores. Sí, señor, correcto. Y vamos a informar un poquito más también del caso. Mirá, Rocco, vos sabés que nos dicen aquí en la Argentina que la tragedia más grande e importante que tuvo la Argentina fue el atentado a la AMIA. Con todo respeto,
porque no tengo absolutamente nada contra el pueblo judío, sino al contrario, creo que es un pueblo noble, de fraternidad, no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con las condiciones de los gobiernos, en este caso de Israel, que son otra moneda de otro costal y para otro tiempo, o para charlarlo aparte, pero yo creo que la tragedia más importante que hubo en la República Argentina fueron los bombardeos a Plaza de Mayo. Mirá, en el atentado a la AMIA murieron creo que 20 y pico, 30 y pico de argentinos, ni siquiera murió un judío. En el atentado que se realizó en los bombardeos a Plaza de Mayo y alrededores murieron 457 personas, entre ellas un micro escolar con 40 niños que venían de la provincia, de provincias del interior a conocer la Plaza de Mayo y a conocer la Casa de Gobierno, y el presidente los iba a recibir. Mataron 40 niños, una cantidad de aviones que eran del ejército, que eran de la Armada y de la Aeronáutica, que pagábamos con nuestros impuestos en ese momento, con las propias armas que pagaban los impuestos, los destinos, o sea, los ciudadanos argentinos voltearon el gobierno de Perón. Querían matar a Perón, querían matar la idea, Claudio, querían matar al pueblo. Mataron al pueblo y, argentino. y no me sorprendería nada si en estos golpes de Estado estuvo involucrada la Perosi italiana. Mirá, se hablan de muchas informaciones, Rocco. Es cuestión de investigarlo eso, Ah, si te gusta leer y buscar información, hacelo, porque en algún momento lo podemos conversar a eso, Rocco. y también la gorilada no hizo solamente eso de la Plaza de Mayo. También se apropió de 140 niños más durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, desde 1976 hasta 1983, y desaparecieron Bueno, a 30.000 de sí, nuestros señor, claro que compañeros. sí. Otra tragedia también que se llevó 30.000 compañeros desaparecidos. Totalmente de acuerdo, Rocco. Continuamos. Miren, vamos a enumerar algunos de los capítulos del segundo plan quinquenal. Finalmente, y previa aprobación de los mismos por el general Perón, se procedió a redactar en forma definitiva los 31 planes que componen el segundo plan quinquenal, los que fueron agrupados en 5 grandes capítulos: acción social, acción económica, comercio y finanzas, servicios y trabajos públicos, planes militares y planes complementarios. ¿Qué gobierno cuál te habla de defensa nacional, de planes militares, de energía atómica? Solo el peronismo puede crear, solo el peronismo, lamentablemente, sin menoscabar a otras fuerzas políticas, pero la verdad, el peronismo es algo que realmente, al momento, lo único que ha superado a las otras fuerzas políticas, las ideas del peronismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue la Fundación Eva Perón. Como dato de color, les puedo decir que la Fundación Eva Perón, actualmente en la ciudad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, ese edificio hoy de la Facultad de Ingeniería era la Fundación Eva Perón. Allí trabajaba Evita permanentemente y denodadamente al servicio de la causa del peronismo y al servicio del pueblo argentino. Allí funcionaban las aulas de la Escuela Superior Peronista, fundada el 1 de marzo de 1951. Este 1 de marzo de 1951 se inauguró con el general Perón y con Eva Perón el programa de las 9 materias, el cual nosotros estamos brindando a través de la Escuela Superior Peronista hoy a todos ustedes. El programa original. Por eso siempre ponemos y hacemos énfasis e hincapié en que no sirve
tomar cursos sueltos donde van a un lugar donde no le van a dar un libro, donde no le van a dar un apunte, donde no van a poder tomar nota, donde al otro día que tomaron el curso se olvidaron de lo que le dijeron, que es simplemente un curso para prestigiar a alguien que se les va a parar adelante y porque dice que va a venir a hablar una persona importante o un dirigente importante. Miren, en el peronismo no hay personas importantes, todos somos importantes. Cada compañero y cada compañera que conforma el Movimiento Nacional Justicialista es una pieza fundamental. Entonces, que no me vengan con el cuento de que va a venir fulano o mengana que son importantes. En eso, compañeros y compañeras, aprendamos de la humildad de Eva Perón y de la grandeza de Eva Perón, que entregó su vida por la causa del peronismo. Es un ejemplo a seguir la compañera. Bueno, hemos concluido con lo que fue la materia de realizaciones peronistas y desde ya, compañeros y compañeras, voy a dejar de presentar para hacerles un comentario simplemente que les quiero compartir, si me aguardan un poquitito. A ver, ventana, acá, acá. A ver, ahí, ahí, ahí. Pestaña. Taller de doctrina. Bien. Ahí. Compartir. Ahí está. Bueno. Ahí tienen en pantalla lo que les envié hace un rato al grupo al curso de inscriptos de invierno, que hoy finaliza el curso de invierno. Como les dije, el curso ya finalizó, pero va a quedar el WhatsApp abierto durante una semana, 10 días aproximadamente, para que todos puedan dar desde ahí la respuesta a este formulario donde les pedimos que lo llenen con nombre, con apellido, que den su opinión de qué les pareció el taller de lectura, que den su opinión personal en cuanto a lo que fue el inicio y la finalización del curso, que lo puedan explicar, que lo califiquen, que califiquen a los compañeros que estuvimos trabajando en el tema de la interlocución y obviamente que queda abierta la puerta para todos aquellos que quieran formar parte del segundo nivel el año 2026, tienen para responder ahí si quieren ser convocados sí o no para el segundo nivel. Desde ya, claro, el segundo nivel son 2 veces por semana y son 2 libros. Interesante la propuesta porque ahí es donde van a profundizar de manera tal que van a comprender perfectamente al peronismo y van a ser, pero sinceramente, fabulosos predicadores dentro de lo que es la doctrina peronista. Yo les recomiendo que traten de tomarlo al curso porque es importante. Bueno, ahora sí, voy a dejar de presentar para cerrar el curso y desde ya agradecerle a todos y a todas su presencia en este curso. Sé que muchos de ustedes se reinscribieron en el curso de primavera, así que nos volvemos a ver porque hay muchos compañeros que me vienen acompañando desde el curso de verano y me encanta, sinceramente me encanta que puedan seguir participando. Así que los espero en el curso de primavera a todos aquellos que se inscribieron. Y obviamente que en la semana los vamos a pasar al grupo de WhatsApp de la Organización Libre del Pueblo para que todos sean parte. Yo ya les dije, es una unidad básica virtual donde todos allí nos comunicamos, compañeros todos doctrinarios, porque todos pasaron por el curso de doctrina. Entonces, mantenemos una agrupación nacional donde estamos todos juntos, donde llevamos adelante
ideas, donde llevamos adelante novedades y donde es un placer y un gusto comunicarnos todos los días. Así que, si obviamente yo los voy a pasar, el que no quiera estar o permanecer se sale y punto, no pasa nada, nadie se ofende, nadie se enoja, pero la verdad, todos los que pasamos realmente se mantienen en el grupo. Así que les agradezco a todos, compañeros. Bueno, voy a dejar de grabar, cierro la grabación y ya los despido a todos. Así cerramos el curso, chicos. Vamos a detener la grabación. Detener.